Buenas tardes. Voy a leer en aras de los 10 minutos que me concedieron, voy a saludar muy brevemente. Buenas tardes. Con eso ya eliminé 2 párrafos del texto y cuando llegue a los 12 minutos me tocan el pito, por favor. Gracias. Bien, con 2 párrafos menos. La actual Venezuela nació en 1830, cuando las élites de las ciudades del centro del país decidieron otorgarse un gobierno propio, ajeno al proyecto de mancomunidad colombiana encabezada por el general Bolívar. No me cuenten el tiempo de cambiarme los lentes, por favor. Desde entonces fue necesario esperar 60 años para que un mandatario civil, Juan Pablo Rojas Paul, pudiera concluir en 1890 el lapso para el cual constitucionalmente había sido electo. Un lapso de apenas 2 años, por cierto. Después Venezuela debió esperar 74 años, hasta 1964, para ver que otro civil, Rómulo Betancourt, pudiera llevar a término el mandato para el cual había sido constitucionalmente y esta vez democráticamente electo. El lapso democrático, el gobierno civil venezolano entre 1959 y 1999 es, como pueden ver, una verdadera isla en la historia del país. La construcción del andamiaje institucional llevó a Venezuela 2 largos siglos. Ese andamiaje, como ustedes saben, ya no existe. La ya desaparecida chileno-cubana Marta Harnecker solía recomendar a Chávez sobre la necesidad de emprender la construcción de una institucionalidad revolucionaria sobre las ruinas de la institucionalidad preexistente. Hoy sabemos que el chavismo no se caracteriza por ser un estructurador social. Desde 1999, el chavismo ha supuesto que el caos institucional es su espacio natural de supervivencia. Quizá por ello, unos cuantos diagnósticos sobre Venezuela tienden a equivocarse. Las cifras señalan que al comenzar el siglo XX, el PIB per cápita de los venezolanos era sensiblemente inferior, no solo con respecto a los ricos argentinos, sino ante Cuba o Perú. Tal como nos lo mostrara un economista caro en mi formación académica, Domingo Alberto Rangel, las señales del desenvolvimiento capitalista en la Venezuela de ese cambio de siglo se limitaban a la producción cafetalera en un curioso esquema en el cual el occidente venezolano y el oriente colombiano actuaban como un espacio económico único, altamente vinculado con el exterior y casi totalmente desvinculado con sus centros nacionales. La historia del siglo XX venezolano, y sin duda su futuro, está indiscutiblemente ligado al petróleo, a su propiedad y a su exportación. La propiedad estatal de los hidrocarburos ha sido el epicentro implícito o explícito de todos los debates y cambios políticos vividos en Venezuela desde comienzos del siglo pasado. Por un siglo, detrás de cada revolución, con el nombre que tuviera esa revolución o tenga esa revolución, ha estado el petróleo como el motivo central, el motivo de cómo disponer del ingreso petrolero. El proyecto modernizador, definido en los años 30 por una generación de jóvenes como Betancourt o Raúl Leoni, entre otros, consistía en utilizar el ingreso petrolero para crear el mercado, crear oferentes y crear demandantes. La historia de las finanzas públicas venezolanas del siglo XX muestran que todos los gobiernos, civiles y militares, se orientaron en esa misma dirección. Fumigar, abrir carreteras, crear comedores escolares, crear comedores populares, facilitar créditos a los productores, abrir escuelas primarias con comedores, secundarias para formar a los maestros, universidades en cada estado del país. Corriendo mediados de los años 70, el PIB per cápita venezolano superaba con creces a los de México, Argentina o Brasil. El papel del Estado es otro de los asuntos que un proyecto del país futuro tendremos que afrontar.
No deja de ser una curiosidad historiográfica que Betancur y Fidel Castro coincidieran en Bogotá en abril de 1948. El venezolano, en calidad de expresidente, encabezaba la delegación oficial a la Conferencia Panamericana. El cubano no se sabe muy bien qué hacía en Bogotá. Por aquellos días, el Partido Conservador Colombiano acusó injustificadamente a Betancur de ser el promotor de la violencia desatada tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, acusándolo de haber ingresado armas y agentes de contrabando a Colombia. Para los conservadores colombianos y para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Betancur era comunista. Castro no aparecía en esa lista todavía. Es célebre la visita de Castro a Caracas 10 años después, en enero de 1959. Se conoce la respuesta negativa de Betancur, quien comenzaba gobierno unos pocos días después, para hacer alianza con el cubano en sus planes de expandir la revolución por todo el continente, descrita por Castro como, comillas, hacerle una jugada maestra a los gringos. Betancur dijo que no. Dos proyectos políticos, uno democratizador encabezado por Betancur y otro no democratizador, estaban en la línea de partida. La naciente democracia venezolana intentó incluso convertirse en paradigma continental y hasta propuso una guía para la diplomacia regional, buscando cercar a los regímenes no democráticos. Guía que nunca fue asumida y que los propios gobiernos venezolanos rápidamente olvidaron. En el 2000, Fidel Castro nuevamente visitó Caracas. Esa vez no llegó a proponerle alianza a Betancur, como en el 59, o a pedirle gasolina o pollos a Carlos Andrés Pérez, como en los años 70 o en 1989. El día de su partida desde Caracas, en octubre del 2000, Castro llevaba en su equipaje un documento de unas pocas páginas, denominado Acuerdo de Cooperación Integral. La materialización del pacto entre el chavismo, que recién conquistaba el poder en Venezuela, y decidía casarse con el régimen cubano en plan de protegerse y reproducirse. Debo precisar que las diversas logias que prosperaron dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas desde finales de los años 70 y que buscaban el derrocamiento del gobierno, fuera el que fuera, como alguna vez me lo confesó Alberto Müller Rojas, tenían claros nexos externos, pero no todos ellos eran procubanos. El chavismo no nació procubano, no nació. Lo que explica que un cuadro de Cuba, como Nicolás Maduro, por ejemplo, ingresara a la periferia de Chávez solo años después de los cuartelazos del año 1992. Aprender algo de inglés, cultivar amistades en la intelectualidad estadounidense, mostrar dientes pero no morder, fueron algunas de las primeras lecciones de Castro a Chávez. Hoy sabemos que esas horas de clase resultaron particularmente caras. El chavismo aprendió de Cuba que necesitaba una red de amistades exteriores y una zona de protección política internacional. El castrismo puso a disposición de Chávez su aparato internacional y juntos se propusieron expandir su área de influencia. El PT de Lula, en el gobierno del 1 de enero del 2003, era un aliado natural. Los Kirchner, convenientemente, eran de izquierda. Evo Morales fue identificado y cultivado por La Habana como una vía para satelizar a Bolivia. Y en Ecuador era factible colocar a Correa, avalado por buenos amigos de Cuba. El caso colombiano es muy particular. Chávez ayudó a convencer a la dirigencia de las FARC sobre las posibilidades de alcanzar el poder participando en elecciones. Pienso que la reciente declaración de algunos jefes de las FARC anunciando que volvían al monte fue una postrera derrota de esa estrategia de Chávez. Esto me lleva a mencionar el tema de la nueva geografía de los narconegocios, en la cual ya ningún país de Sudamérica es ajeno. Más allá de la crónica policial, el impacto del narcotráfico en las sociedades latinoamericanas es hoy un aspecto que debe verse con especial atención como un asunto político. Pero el chavismo no se limitó a buscar amigos en el vecindario. Las alianzas militares con Rusia ya tienen más de una década operando, no son nuevas, no fue que un avión aterrizó ayer. Oficiales venezolanos se están formando en Rusia o Bielorrusia o China.
Es decir, el chavismo tejió una red de alianzas con quienes en el mundo están en confrontación contra Estados Unidos y esa red está funcionando. El chavismo gobernante coincidió con una serie de cambios políticos, económicos y tecnológicos a nivel global que incluso le ayudaron a moldearse, a construir su aparato, a crear la fantasía de falsa incorporación social. El abaratamiento de las motocicletas, el bajo precio y la ampliación de las capacidades de la telefonía celular son dos elementos que creo que hay que mirarse. La economía venezolana bajo el chavismo muestra algunos lapsos de crecimiento económico de su PIB. Cuando vemos los resultados sectoriales descubrimos que los sectores que crecían eran el comercio, la banca y las telecomunicaciones. El chavismo se impuso en un país dedicado a usar la renta petrolera y el creciente endeudamiento externo para importar, usar tarjetas de crédito en el exterior y pasar el día hablando por celular y chateando. Ahora, según las cifras de organismos internacionales, más de 4 millones de esos venezolanos han migrado. Eso equivale al total de nacimientos en 8 años recientes en Venezuela. La crisis venezolana se ha convertido en un tema global. El juego político interno se ha ido confundiendo con el juego político internacional. Las tensiones internas se están retroalimentando con tensiones externas y esto hace que la respuesta a la pregunta de este evento sea aún más difícil de responder. Algunos, quizás, crean que Venezuela está hiperdiagnosticada. Yo no lo creo. Creo que es preciso seguir evaluando el país con visiones que trasciendan las parcelas temáticas e incluso ideológicas. Seguir buscando rutas hacia el futuro. Quizás, solo quizás, alcanzar un verdadero acuerdo programático sea la vía para avanzar hacia la restauración democrática en Venezuela. Gracias.